jinetes marcharon por la tierra y por la paz. Hola, ¿qué tal amigos de Tras la Armadura? Soy John Medina. Saludo especial para todos, Amael Vera por aquí y nos saludamos en un nuevo episodio de Tras la Armadura. Gracias, Sama. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Lozano Leal y su historia sobre cómo un veterano encontró su nueva misión en la vida civil. Cuéntanos, Carlos, ¿quién eres y a qué te dedicas en este momento? Hola, buenos días acá en Colombia. Efectivamente, muchas gracias por invitarme a ser parte de este gran programa Tras la Armadura. Efectivamente, mi nombre es Carlos Lozano. Yo soy soldado profesional con asignación de retiro. Me retiré allá sobre el año 2018, cumpliendo 20 años en la institución castrense. Haciendo un resumen breve, desde mi niñez fui campesino, el cuarto de 6 hermanos, hijo de padres campesinos que actualmente todavía viven, en donde pues en el departamento del Tolima le toca a uno ejercer o labrar el campo. Lo indico en que me tocó en muchas ocasiones pues allí en esta región se siembra el algodón para esos tiempos de los años 90, de los años 80, cuando fue mi niñez, se sembraba el ajonjolí, se sembraba el maíz, el sorgo. Actualmente ya estos cultivos secanos ya casi no están allí en la región. Y pues para uno como campesino pues lleva la idea de lo que le enseñaron los padres. Le toca ir allí todos los días a sadonear, le llaman a uno, a ganarse el jornal. Mi primer jornal fue por allá sobre los 12 años, con mis hermanos, ahí mismo aleatoriamente en las fincas que hay allí. Todos los días muy temprano a ordeñar, porque en estas fincas hay ganado, hay aves de corral, gallinas, y aleatoriamente pues también como ese querer de los padres de verlo a uno salir adelante, pues me tocaba ir a estudiar desde la finca que estaba a un aproximado de 1 hora al pueblo más cercano. Ese ejercicio lo hice en toda la primaria, levantándome a las 4, 4:30 de la mañana, salir por una trocha hacia el colegio, hacia la escuela del pueblo y pues llegar allí a estudiar no es fácil. Diría yo que eso es algo que de pronto le hace falta actualmente a los jóvenes en la actualidad, que no les tocó vivir estos tiempos difíciles en donde no había vehículo, en donde no había una cicla, en donde no había una moto. Básicamente, sobre ese estándar fui criado en la niñez. Terminé los estudios de primaria y de bachillerato. No fue fácil y allí sobre el grado 11, en donde en su momento pues llegaban a los distritos a incorporar a los bachilleres que estaban saliendo allí de la academia, en donde le tocaba a uno en una balota, en donde habían tres balotas, la blanca, la verde y la roja, si no estoy mal y no me falla la memoria. Y allí que me tocó ir a prestar el servicio militar obligatorio en el año 99, un año de prestando el servicio militar allí en el fuerte de Tolemaita. Llegar allí pues no es fácil, algo que para un campesino y una persona que ha sido de crianza estar siempre ahí sin ningún vicio, si se pudiera, es nada más que ir a tener el deseo de prestar el servicio militar y cumplir con ese deber constitucional. Llega uno allí y es algo anormal para uno como persona. De allí que pues se toma la decisión de seguir en la institución después de un año de prestar el servicio militar como soldado profesional y hacer una carrera de 20 años limpia. O sea, desde los 18 años hasta casi hasta los 40 años, eh, allí en esta institución tan amada por los colombianos como es el ejército. Y salir nuevamente, diría yo, a retomar esos derechos civiles, políticos que nos permite la Constitución y la ley y tomar decisiones a favor de este grupo poblacional, como son los veteranos, específicamente los soldados, y también en busca de una mejor calidad de vida, en particular para mí, para mi núcleo familiar. Esto nos ha hecho crecer y creer que todo se puede en la vida, que todo se puede superar
soy católico, apostólico, creo en las instituciones, creo en el núcleo esencial que es la familia. Tengo a mi esposa, llevo 20 años con ella, también está terminando la carrera de Derecho, y mi hija que tiene 17 años y que seguramente pues también va a seguir este liderazgo. Y esa es la idea de sembrar para recoger más adelante en un futuro y enseñarle a esos jóvenes en la actualidad de que estamos siempre en la vida para servir. Entonces, básicamente esa es mi experiencia genérica de lo que se ha hecho desde la niñez hasta la actualidad, John y Samael. Qué buena historia, Carlos. Yo creo que antes de continuar abordando todo este escenario de liderazgo, del líder de los veteranos, si lo podemos encuadrar allí, quisiera que nos remitiéramos a ese brochazo que nos diste de esa infancia en el campo, porque tú eres el cuarto hijo de seis, son seis hermanos, tú eres el cuarto de ellos, y quisiéramos que nos ampliaras un poco más esa vida rural de Carlos, esa vida de joven campesino que la estuvo guerreando, que la estuvo luchando, porque creo que ese es un momento clave de tu vida y es bueno de pronto que lo compartas y a mí me gusta mucho escuchar esa parte de la historia. Si la pudieras ampliar un poquitico, me gustaría saber cómo fue esa infancia de Carlos en el campo. La sociedad es un fenómeno cambiante, ¿no? Lo que nos tocó a nosotros, o en el caso mío específico, crianza en el campo, desde los 8 9 años, digamos, en la finca era el diario vivir, 6 de la mañana, levantarse uno a, a ir a ayudarle al papá a sabonear. Nosotros llamamos a sabonear, distanciar algodón, distanciar maíz, ir a ordeñar muy temprano, eh, y aleatoriamente tener esa misión que no es fácil de salir a estudiar en la casa donde yo me crié. Esos servicios públicos de energía, de gas, no existían. No había agua, nos tocaba del río. Afortunadamente, pues fui criado al borde de un río y nosotros allí íbamos con timbos, recogíamos el agua y esa era el agua que utilizábamos para los alimentos. Cocinábamos con leña. Tuve esa gran oportunidad de tener la plancha de carbón en donde como campesinos uno debe tener siempre esa mentalidad de que debe tener su ropa limpia y bien aplanchada. Eh, siempre cuando uno va a estudiar del campo al pueblo, las personas del pueblo pues siempre tienen esa visión de que el pobre campesino, eso es un estigma que yo creo que siempre se ha tenido en la vida. Entonces, siempre tuve esa connotación de que tocaba ir bien presentado. Mire que en el caso particular yo cargaba mis zapaticos en la mano desde que salía del campo para que no se me mudaran y andaba a pie limpio hasta que salía a la carretera y ahí me ponía mis zapatos y iba a estudiar. Eso lo hacía uno fuerte, en que sí se puede, pensar en que todos esos esfuerzos al final valen la pena. Creo que uno de los temas más difíciles de los colombianos, y hablo de los campesinos, es labrar el campo. Es un trabajo que cuesta tanto el tema físico, mental, y es mal pago. Un jornal actualmente creo que no alcanza a valer 50.000 pesos. Lo difícil que es labrar la tierra con un sol a la cuesta y pues hombre, para El poder esfuerzo físico. eh, subsanar digamos, la economía de una familia. En el caso mío, pues mi papá con 6 hijos pequeños, todos pequeños, tocaba uno ir a ayudar allí para al final sacar una cosecha de 4 o 5 meses y lo más feliz de nosotros era ir a acompañar a nuestro padre a vender ese producto, llámese ajonjolí, llámese sorgo, llámese algodón, para obtener un tema lucrativo y poder sostener a esa familia. No es fácil labrar el campo, a mí me tocó muy difícil y pues eso es lo que lo hace con tesón a uno para pensar en que puede sortear muchas dificultades en la vida. Eso es lo que nos tocó. Lo que le puedo decir es que efectivamente sí, nunca me acosté con hambre.
porque eso sí, siempre los 3 golpes, siempre nos los tuvo ahí mi madre y mi padre, pero que es muy difícil llegar allí todos los días, pensar en que toca ir a saonear, que toca ir a cortar, que toca ir a sembrar, que toca ir a ordeñar. Y ese es el ritmo del campesino. Al final se queda uno con la satisfacción de que acá no se consigue, digamos, una economía, sino que hay un sostenimiento que efectivamente pues da para seguir criando nuestra familia. Eso es lo que les puedo decir. Y mira que, sí, increíble, pero mira que cada vez, aunque hayan sociedades con mucho más dinero, con mucho más confort, la gente que tiene la oportunidad de vivir en el campo, no le llamemos dificultades, sino con esas características que dice Carlos, viven más, son más sanos, ¿no? Son más sanos, no conocen, pues, de cierta manera el estrés y la depresión, que son enfermedades más del ritmo frenético de las sociedades. Y allí tú dices, cogiste algodón, sembraste maíz, ajonjolí. ¿Cuál de esos trabajos te marcó más y por qué? Yo creo que hablar de marcar, eso se vuelve mecánico. Entonces ya uno aprende a hacer esto normalmente. Pero de pronto si hablamos de marcar un porcentaje más, diría yo que bien complicado echar asadón todo un día al rayo del sol, esto y por años es bien complicado. Más cuando el empleador pues no reconoce ese trabajo del campesino y quiere pagarle lo que quiera. Mire que hay algo que lo marca uno de los hacendados o un finquero. Cuando yo tenía 12 años, el primer jornal, ¿se acuerda uno de esos impactos? Me dijo que porque yo tenía 12 años, pues yo no trabajaba igual a mi papá, que en ese tiempo pues era, digamos, muy joven y era una máquina para trabajar. Y en ese entendido, pues me pagaba nomás el 50% del salario. Cuando uno a los 12 años, pues diría, yo defendía mi trabajo, eh, trabajaba igualito que mi papá. Entonces esas cosas lo marcan a uno y efectivamente, si hablamos de un leve porcentaje, trabajar el campo y echar asadones es de las cosas más difíciles que hay para un campesino y lo mal pago que es. Un esfuerzo, es que es un esfuerzo físico descomunal y lo que decía Carlos hace un momento, con la espalda al sol. Y en el Tolima, papá, le cuento que la cosa empieza a coger unos niveles de esfuerzo físico, como me decía el programa, decía a otro nivel. Carlitos, iba pasando el tiempo en todos estos, toda esta historia de vida, ¿no? O sea, finalmente es la historia de vida de uno. Y, y se viene el 99, año 1999. Terminas en el segundo contingente 1999 como soldado de nuestro glorioso ejército. ¿Cómo fue pasar de pelear por hacer un jornal igual que el de un trabajador a los 12 años a pasar un par de años después a ser soldado? ¿Cómo fue ese primer día allá en Tolemaida? Mire que a mí me tocó presentarme en Chaparral, en el distrito de Chaparral. Vinimos de ese pueblo natal, vinimos 27 jóvenes que habíamos terminado el bachiller y queríamos solucionar el tema de la prestación de servicio militar obligatorio. De allí que en Chaparral, al momento de evaluarnos del tema psicofísico, ya cumplieron con la cuota ahí en ese distrito del batallón Caicedo y dijeron, bueno, estos ya quedaron, estos son sobrantes. Un bus y para Tolemaida, o sea, nos desplazaron desde el Caicedo, desde el Chaparral a Tolemaida. Yo no sabía nada, no sabía ni a dónde estaba parado, como dicen por allí. Sin embargo, pues yo como buen campesino traía en una bolsita pues mi desodorante, mi crema dental y mi cepillo y un par de pantaloncillos. Eso era lo que traía yo para cambiarme. Venía ya pensando en quedarme. Y entramos, me acuerdo tanto que entramos a Tolemaida a eso de las 7 de la noche, más o menos a las 7 de la noche, ahí por el Servifree, actualmente por ahí por el lado de la piscina, por ahí por donde están los alojamientos del el rancho del Batallón Colombia y el APM en ese momento. Ahorita creo que está el buffer, en ese tiempo estaba el buffer 3, no estaba todavía el buffer 4. Entonces, esos jóvenes que ya están prestando el servicio militar obligatorio saben de que vienen los conscriptos, los reclutas, y eso comienzan una gritería y a mover todos esos menajes. Entonces uno queda sorprendido porque eso lo impacta a uno, que reclutas, que se van a morir, que acá los esperamos, que los vamos a no sé qué, que los vamos a no sé cuándo.
Eso parece algo similar a una cárcel, muy similar. Entonces uno como que queda impactado, bueno, ¿a dónde es que estoy metido? Ya ese es como el recibimiento y eso nunca se le va a olvidar a uno. Entonces ya cuando lo llevan ahí al campo de parada, le dan explicaciones, no se preocupen que esto es así. Llega el comandante de batallón y lo trata a uno de maravilla, como para que se acoplen. Y ya es donde viene el tema de la instrucción militar, pues que para uno de campesino y tan joven y que nunca ha estado en la milicia, pues no es fácil, no es fácil, pero sin embargo, pues como uno ya ha venido de labrar el campo y eso, pues no le da tan duro. Físicamente, ¿no? Físicamente le metía como decir, como dicen por ahí, el perrenque, vuelta al No, pues palo. ya, sí, ya usted debe venir, imagine, ya debe venir usted jornalear días enteros, o sea, estamos hablando de 7 años que ya venía de trabajar el campo, pues obviamente ya, pues ya está fuerte, ¿no? Ya es un hombre fuerte, digámoslo así, para enfrentar un entrenamiento militar, a diferencia de una persona que simplemente a esa altura solo haya estudiado y el mayor esfuerzo haya sido levantar la cuchara. Son, digamos que, dolores totalmente diferentes. Allí me llama la atención que tú en algún momento nos dices, sin pensarlo un solo instante, decidiste ser soldado profesional. ¿Qué sentiste en ese momento y qué te convenció a dar el salto a ser soldado profesional, Carlos? Bueno, ya habiendo hecho esa prestación del servicio militar obligatorio de un año en la institución y más en la cuna de la milicia que es Tolemaida, nosotros yo duré 8 meses en una base en la mesa Cundinamarca, que esa base así era adscrita al batallón Colombia. Allí llegaba el grupo especial del batallón de contraguerrillas número 59 que venía del Putumayo. Uno veía esos soldados, pues uno decía, uy, estos manes parecen de otro planeta, con diferencia a uno, ¿sí ve? Pues tenían, en ese tiempo estaba de moda en el ejército los ADN, los ABNs, todos tenían ABNs, tenían por ahí unas 3 4 ametralladoras tipo comando, tenían muy buen armamento, entonces eso de pronto impacta a uno y uno se va enamorando del ejército. Ese es uno de los propósitos por los cuales yo tomé la decisión, le llaman el ejército pasar fila a fila. Imagínense que a nosotros nos formó el comandante del batallón, que actualmente ahora acá en Ibagué ha sido 3 veces concejal consecutivamente, coronel Santiago Molina. En ese tiempo él era el comandante del batallón Infante. Y entonces nos formó a todos los bachilleres que estábamos en ese contingente y dijo, bueno muchachos, ustedes ya están de irse ¿no? Otra vez para la civil, algunos querrán hacer la carrera de suboficiales, otros querrán hacer la carrera de oficiales, pero en este momento yo necesito 2 soldados que quieran seguir como soldados profesionales porque me los están pidiendo. Entonces de ese contingente levanté la mano yo y levantó la mano un joven de Natagaima, me acuerdo tanto apellido Matoma Urumiller, se llama el hombre. Y nos fuimos para allá de una vez. Nosotros no estuvimos en la ceremonia de despedida, sino que arrancamos para allá. Es una decisión muy difícil de tomar porque yo quería estar en la ceremonia de despedida del contingente que le hacen a uno ahí en el campo de parada. Me fui con ese sinsabor, toma de decisiones. Y sí, así fue, digamos, la entrada mía a ser soldado voluntario en ese momento y consecutivamente después soldado profesional. Teniendo ese momento, pienso yo que las oportunidades a veces pasan una sola vez y a veces no vuelven a pasar. Yo creo que fue una muy buena decisión, hoy no me arrepiento de haberla tomado, pero en su momento se hizo y me fui para allá y fui incorporado como soldado profesional. Y ahí arranca otra etapa de la historia de Carlos, que son 20 años de servicio como soldado profesional. De esos 20 años, Carlos está 10 años dedicado al orden público que llamamos en Colombia, o sea, desplegado en áreas complicadas, desarrollando operaciones militares. Y luego se vienen otros 10 años trabajando en un dispensario. Para los que nos escuchan, es como una especie de hospital dentro de las bases donde atienden los temas de salud de los militares. Esos dos escenarios, esas dos franjas de tiempo en el servicio como soldado profesional, ¿qué hicieron de ti o qué te ayudaron a construir lo que el veterano de hoy es? ¿Cómo te aportaron a esa nueva vida que estás viviendo el día de hoy? A Samael, esa es una muy buena pregunta
y yo siempre la presento cuando me la hacen como mi hoja de vida. Mire que de pronto para mirar con antelación lo del servicio militar y la toma de decisiones a ser soldado profesional, uno piensa también, bueno, me regreso otra vez a la civil que le llama a uno y me esperaba el mismo campo, ¿no? Seguir labrando la tierra, seguir cogiendo el algodón. Seguramente pensar en verme a seguir en la academia como alguna carrera profesional, eso no va a suceder porque en todo este tiempo se da cuenta uno que es muy difícil de que los jóvenes allí en donde yo me crié se preparen académicamente. Es muy complicado por muchos temas. Entonces, eso es otra de las cosas que a uno le hace tomar esa decisión de isofacto. O sea, ¿es esto o voy a seguir haciendo lo mismo? La hoja de vida mía yo la presento como 50 y 50. 50% en el orden público y 50% en el patio. Nosotros sabemos qué significa para nosotros los militares y de pronto para desglosarlo a los que no entienden, es que efectivamente me tocó 10 años en el conflicto interno armado y tuve la dicha de pasar. Para mí, la dicha, yo creo que para cualquier soldado que no sepa qué es esto, porque allí pues es muy complicado, diría, no, yo no quisiera estar allí en ese conflicto interno armado porque allí lastimosamente lo que se pierden son vidas humanas, se pierde de cierta forma la juventud, porque estar metido, hablemoslo en este término, 10 años en las selvas colombianas, en cualquiera de las geografías del territorio nacional, en el plan, en la montaña, en la selva húmeda, pues hombre, es muy complicado. Entonces, a mí me tocó incorporarme a esa brigada móvil número 3 que actualmente pues ya no existe, o sea, a ese batallón de contraguerrillas que lleva por buen nombre Pedro Pascasio Martínez. Todo el mundo conocemos quién es Pedro Pascasio Martínez. Tiene ese buen ejemplo de lealtad. Entonces, conozco, digamos, ese 14 departamentos. A mí me ha tocado estar en el Arauca, me ha tocado estar en el Meta, en el Guaviare, en el Caquetá, en Antioquia, en Cundinamarca, en el Tolima, en el Casanare. Y va uno allí, lo más bonito es de pronto llegar allí a esos territorios lejanos del Estado colombiano y que el Estado lo hacemos y lo ejercemos somos nosotros, los soldados. Llegar allí con una libra de arroz. Mire que, por ejemplo, en Arauca, nosotros muchas veces llegamos a territorios en donde la gente llevaba años sin probar el arroz y nosotros llegamos allí con una libra de arroz, le hacíamos un mercado a esas personas y lo más bonito es ver la felicidad de esos campesinos netos, de esos campesinos netos comiéndose su arroz. Entonces, llevamos en un momento medicamento, tuvimos situaciones en donde atendimos el enfermero de combate partos de estas personas, de estas mujeres que no tienen un hospital a donde acudir. Sin embargo, también está la otra cara de la moneda, que es el rigor del conflicto interno armado, en donde yo lo puedo decir abiertamente, sosteníamos combates cada 3 o 4 días. Si no sosteníamos combates, estábamos perdiendo nosotros digamos, en esas operaciones estábamos perdiendo con el enemigo el tema de doblegarlo. Unos momentos difíciles y que el pueblo colombiano, los jóvenes de la actualidad desconocen y que a fecha de hoy se están reviviendo y que es triste porque se repite la historia y no debería de ser así. Nosotros luchamos para sostener y consolidar unas áreas difíciles que las tenía el terrorismo, las tenía el AMPA y que logramos consolidarlas y que actualmente lastimosamente los gobiernos de turno pues no piensan en que allí ya se perdieron vidas humanas, de que hubieron situaciones bien difíciles y que estuvo el Estado allí haciendo presión y poniendo todo para que se consolidaran y lastimosamente hoy volvemos y las perdemos. Los hijos hoy están llevando esa carga. Mire que nosotros tenemos en la organización que me pusieron a liderar soldados que tienen hijos oficiales, hijos suboficiales, hijos soldados profesionales ya y que están repitiendo la historia y están allí otra vez en el conflicto interno armado. 10 años que estuve allí, viví experiencias difíciles, pero también todo no es difícil. Hay momentos de compañerismo, hay momentos muy buenos. Me dieron la oportunidad de poder también estar en patio 10 años, que fue en un dispensario de la Sexta Brigada en Ibagué, y en donde allí también hice un proceso
en donde gracias a los comandantes de turno que vieron su trabajo, vieron mi trabajo, entonces le dicen a uno, bueno, usted merece estar allí un tiempo. Mi pensado era no volver a patrullar, yo venía muy cansado ya de patrullar, no es fácil de ver, pues, perecer compañeros de nosotros, ver herir compañeros de nosotros, ver muchas situaciones difíciles. Entonces uno quiere ya descansar, ya con 10 años en el hombro, no es fácil. Entonces yo me mentalicé en que no iba más a patrullar. Y fue así de que primeramente Dios y después aquellas personas que confiaron y creyeron en el trabajo del soldado y logré pensionarme en ese dispensario. Aprende uno allí otra situación, porque cuando está en el conflicto interno armado, el tema ya nadie digamos, le dice mi soldado, el comandante, tiene que embetunar las botas o tiene que estar bien peluqueado o bien afeitado o no tiene que estar con la gorra o el camuflado o la manga arriba. Allá el tema es otro, allá la vida se la da a uno mismo porque si no, lo que le viene es, lastimosamente, poder perder la vida allí dentro del conflicto interno armado. Entonces, eso se adquiere una experiencia en el conflicto y una destreza que todo comandante que llega allí, pues se acopla al área donde se encuentre, se acopla a esos soldados que tienen esa experiencia y seguramente si no se acopla, pues va a pasar también allí sufrimiento. La idea es que todos estemos bien porque acá estamos defendiendo lo más preciado que es la vida y seguramente se hace un muy buen equipo de trabajo y se saca avante en todos esos tiempos, poder salir en un permiso, visitar a su familia sano y salvo. Lastimosamente, pues no es así con todos, porque pues lo que yo les decía fuera de cámaras, nosotros fuimos incorporados 160 soldados y yo he hecho un recuento cuántos salimos y salimos 3 soldados con asignación de retiro, o sea que duramos 20 años. Entonces, no es fácil, miren las estadísticas, a veces el civil lo mira a uno con el rigor de que, uy, pero usted salió joven pensionado, pero no saben qué sucedió detrás de nosotros para poder llegar ahí. Entonces, efectivamente, son experiencias que lo fortalecen a uno en la vida, que no son fáciles de superar, pero que aquí estamos. Versus el tema del patio, le llamamos nosotros, llegar a un dispensario. Yo venía, era de ser radio operador del comandante del batallón el último tiempo, que me dio la oportunidad y me dijo, Lozano, pase su traslado y yo se lo apruebo. Así fue, llegamos a Tolemaida y sí, me llegó el traslado y pude llegar a Patio y encontrar también un amigo que había trabajado conmigo y me dijo, yo lo quiero tener ahí un año como contraprestación. Voy a estar acá un año, hermano, y al año pues otra vez se va para el área de combate porque usted está apto para la guerra. Sin embargo, yo tenía otro pensamiento. Mi pensamiento era no volver al área de combate porque yo sí sabía que era eso. Y pues, gracias al trabajo y a todo lo que se hace, uno logra encajonar, se adapta a esa nueva vida de patio en donde efectivamente sí tiene que estar a todo momento muy bien eh, eh, peluqueado, afeitado, petunado, el camuflado bien atalajado respetuoso a todo momento con los comandantes, porque acá se juega otro tema. En el área, usted puede ser subordinado y no sucede nada. En el patio, no. No, porque pues allí se aplica el tema disciplinario, entonces uno tiene que modificar, ser cambiante. Entonces, para poder sostenerse. Ya el tema de la guerra en el área es con la guerrilla, en el patio es básicamente entre los mismos, la misma institución, los mismos miembros de la institución. Allí lo bonito de la sanidad, yo tengo siempre el lema de las dos armas. Primero fui infante y después de sanidad, me volví de sanidad. Y quiero también mucho esa arma de sanidad porque allí aprendí a valorar. Eh, estuve recogiendo muchos heridos y muertos en ese tiempo, en el Cañón de las Hermosas, básicamente el batallón de contraguerrilla número 34 y 31, allí sufrieron unos percances de unos reveses operacionales para poder, pues, limpiar o, si se pudiera decir, consolidar esa área del sur del Tolima, porque en sus momentos estaba Alfonso Cano allí, ahí mismo en ese sector fue donde la operación
Odisea, pues lo dio de baja. Creo que fue por allá sobre el 2008, 2009, 2011, por ahí creo que están las fechas. Entonces, va mezclando uno ese tema de la sanidad, del conflicto, con personas profesionales en el ámbito de salud, con el ortopedista, con el fisiatra, con el neurólogo, con el otorrino, con la bacterióloga, con la enfermera, con los señores suboficiales y oficiales que tienen esas capacitaciones. Eso lo va a uno encaminando a querer mejorar. Yo inicié como estafeta y terminé como estafeta, lo que le llamamos nosotros estafeta, y me consolidé ahí. Siempre fui estafeta de como de 5 comandantes que estuvieron en esa transición. Mi misión era básicamente eh, llevar, traer, ir a visitar a los enfermos a las clínicas, al Palacio de Justicia, llevar las acciones de tutela, los procesos en contra del dispensario, de los beneficiarios, el medicamento, las ondas. Todo eso lo hacía yo y yo creo que eso es lo que al final da pie a iniciar una carrera como el derecho al final de la contienda cuando cumplo los 20 años. Gracias, Carlos. ¿Hubo en algún momento de estos 20 años de servicio que nos acabaste de narrar detalladamente, te cuestionaste si el ejército o si ser soldado profesional era realmente lo tuyo? Mire, el tema del conflicto interno armado, yo pensaría que para ningún ser humano es bueno. Yo no creo que haya un ser humano en el mundo, viendo ahorita los conflictos entre países como Rusia con Ucrania o Israel con Irán, lo difícil que es una guerra. La guerra no tiene sentido, básicamente. En muchos momentos en que estuve arriesgando la vida y que piensa uno que no va a volver al seno del hogar, ahí es donde uno dice, efectivamente, ¿por qué nos estamos matando? ¿Por qué no hay paz? Aclama esa paz en Colombia. Y uno piensa muchas veces en irse. ¿Qué no lo deja uno irse de la institución? El tiempo que ya llevaba allí y que es indispensable para adquirir unos derechos. Ese es uno de los, digamos, de los motivos por los cuales uno sí dice, es difícil, pero seguimos en la lucha. Esa es una de las situaciones por las cuales no se retira uno. Pensar en que ya lleva un tránsito allí de la vida y que seguramente si se retira no hay vuelta atrás para poderse otra vez incorporar. Entonces, muchos de nosotros yo creo que perdieron la vida en un momento de esos cruciales y que no tomaron la decisión de retirarse. Y pues allí lo que se arriesga es el ser más preciado que es la vida. Efectivamente, sí piensa uno en decir, no que no es lo de uno, pero sí decir, estamos en un conflicto interno armado que podemos perder hasta lo más preciado, que es la vida, por decir, por una asignación de retiro. Y luego de toda esa lucha interna sobre lo que pasa en el conflicto, ¿no? La situación de la guerra, sobre las sensaciones, los sentimientos que tiene un ser humano en medio de la guerra, llega el 2018 y es el año en el que después de 20 años de servicio se cierra ese ciclo como soldado profesional del ejército y pasas a ser nuevamente una persona civil. ¿Sí? Ya termina ese ciclo militar y pasas a ser nuevamente civil. ¿Cómo es ese primer día después de los 20 años iniciando como civil con una nueva perspectiva de vida? Yo siempre me preparé para ese momento, Samael. Lo digo porque desde el año 2010, 2009, cuando llegué al dispensario, eh, yo no me volví a poner el camuflado. Yo andaba, por ser estafeta, pues andaba en civil, ¿sí ve? Entonces, desde ahí que yo comencé a hacer esa transición, siendo militar, y sabía que en cualquier momento iba a ser civil, iba a recobrar esos derechos. Sin embargo, pues, eso no se pierde y hasta último momento uno tiene que cumplir. Y efectivamente, eh, digamos, no fue abrupto para mí. Yo lo hice ya como venía preparándome, ya venía pensando en que tenía que irme. eh, de verdad, pues que no es como de pronto la mayoría de los casos de nosotros que sí salimos, nos quitamos el camuflado hoy y ya mañana nos toca ponernos la ropa civil. Entonces, yo sí tuve esa oportunidad de pronto de poder hacer esa transición y que de pronto no me diera, no dijera, uy, no, esto es muy difícil para mí, tengo que volver a la institución o psicológicamente no puedo aceptar esta realidad. En el caso mío fue al contrario, me preparé
durante, diría yo que durante 10 años para poder dar ese salto y poder pues comenzar ese liderazgo y esa capacidad de poder llegar a donde estamos ahora. Bueno, y allí decidiste estudiar derecho después de, o sea, ya das el salto a la vida civil, te entra como el deseo de estudiar derecho. ¿Cómo llegaste a esa decisión o qué te motivó ponerte a estudiar derecho, Carlos? Como lo dije anteriormente, eh, mira que yo veía en el dispensario, a mí me tocaba ir, yo iba hasta 6, 7 veces en la semana y a veces en un día iba hasta 2 o 3 veces al Palacio de Justicia de la ciudad de Ibagué. Entonces allí a mí me decían hasta doctor, me decían le llaman uno los de baranda. Siempre en el Palacio de Justicia hay alguien que le llaman de baranda. Es la persona que asignan ese día para recibir las tutelas, el trámite de respuestas de tutela, desacato, todo este tema. Entonces, pues yo, como andaba en civil, ya uno le dicen hasta doctor, y yo, pues uno no se puede poner a contrariar, no es que uno no se crea que ya es doctor, no. Esto da pie para uno ir interpretando de que le guste. Siempre desde que estaba activo, en unos momentos me pasaba ese apasionamiento por el derecho, me han gustado las leyes y me han gustado en el entendido de más allá de que me guste, es de poder defender a un gremio tan golpeado, tanto por el enemigo como por el mismo Estado de turno, por el mismo gobierno de turno que violenta derechos del gremio de soldados. Entonces, eso me motivó a mí a iniciar la carrera. Ya, pues todo eso que fue pasando, ¿no? Todo eso que fue pasando como que te fue botando luces de hacia dónde podría ir ese nuevo escenario de vida de Carlos. Y quisiera preguntarte, dentro de todo eso que pasó en el servicio, seguramente hay que recopilar muchas historias que viviste. ¿Cuál de todas esas vivencias te sirvieron ya en el momento de estudiar? ¿Qué rescatas o qué habilidades te trajiste del escenario militar al escenario académico? Eh, en eso, en eso yo siempre digo que muchas de las habilidades que uno aprende en la carrera militar las utiliza en el derecho y que hoy realmente son prácticas para todo lo que hace uno. En el caso de las vivencias en la vida militar, siempre lo pongo como, y me dicen, bueno, ¿fue difícil o no fue difícil? Claro que es difícil, claro que es difícil, pero si nosotros nos tocó algo más difícil, que fue un conflicto interno armado, pues yo creo que es más fácil la carrera, ¿no? Entonces yo lo tomo como siempre, esas operaciones que nosotros hacíamos en el tema de comparado con el derecho, pues aplicando esas operaciones difíciles de infiltración, del golpe, golpe de mano, lo que le llamamos nosotros después de una operación, el reevaluarse. Quiere decir esto que cuando no le iba a uno muy bien en una materia, yo me reevaluaba como cuando nosotros no nos iba muy bien en una operación. Eso lo aprendí de la institución y lo apliqué en el ámbito académico. O también cuando nos iba muy bien, pues, ¿qué se puede mejorar acá en esta materia para sacar mejores notas? ¿O qué debo de hacer yo para llegar a esos jóvenes que pues lo miran a uno y dicen, bueno, este man que ya tan viejo y por acá estudiando, ¿cómo le llego yo? La forma de llegarle a esos jóvenes, de que haya una aceptación, porque el derecho es grupal, el derecho no es solo. Entonces usted siempre tiene que buscar un grupo de 3 o 4, pero cuando lo miran a uno como carne de cabeza, no es fácil para uno llegar a decirle, venga, acépteme, a tener aceptación. Y allí es donde uno tiene que tener esa resiliencia de decir, o me voy, o como sea, saco esta vaina adelante. Mira que, sí, mira que yo creo que allí fue como, esas son las complejidades de entrar al mundo académico, ¿no? Y empezar a desarrollar allí eh, un sueño que lo que yo siento es que a Carlos lo graduaron primero, lo graduaron antes de abogado que haber empezado a estudiar. Entonces al final eso se te va a generar, se te va creando como en el subconsciente. O sea, fuiste abogado primero fuiste abogado ante el mundo que haber terminado. Entonces, allí te pudiste enrolar como adaptar como a todo ese proceso de derecho. Y allí en este momento, ¿en qué momento específico decides crear la Asociación de Soldados por la Paz del Tolima, Asolpastol?
¿Cuál fue el momento donde dijiste, tengo que hacer algo por mis compañeros veteranos? Uno desde que está activo, John, desde que está activo, se da cuenta de esa, nosotros que tuvimos en el caso mío, la oportunidad de estar en patio, porque los que están en la selva no saben lo que está sucediendo acá realmente en el diario vivir, sus derechos, desconoce, el soldado desconoce casi que en su totalidad cuáles son sus derechos laborales, prestacionales, de carrera. Entonces, yo desde que estaba activo siempre puse la lupa en la necesidad de tener una persona que represente los derechos del gremio. Y yo creo que esa fue una de las iniciativas que me dio pie para iniciar a estudiar. Nosotros nos retiramos y pienso yo de que salió sangre nueva. ¿Por qué? Porque resulta que los primeros soldados en Colombia se pensionaron o tuvieron asignación de retiro por tener 20 años en el 2005, pero fueron muy poquiticos. Por allá en el 2009 se vieron las primeras manifestaciones del gremio de soldados. Eso está en la retina de los soldados que fueron y cerraron allá en Bogotá una vía haciendo esas reclamaciones. Seguidamente, por allá en el 2012 nace una organización del gremio de soldados y sucesivamente pues nace a Sol Pastor en el 2019 por esa necesidad de ver representado el gremio mediante organizaciones. Creímos de que se podía. Y con esa sangre nueva de esos, eso le llamamos nosotros PPR, nace a Sol Pastor y aleatoriamente también nacen a nivel nacional otras 31 organizaciones. En el 2019 es en donde se hace impacto organizacional, en donde hay una cabeza visible y nos dice, venga, organicémonos, hombre. Si nos organizamos por regiones, podemos hacer mejor el planteamiento de nuestras necesidades y nuestras reclamaciones ante el gobierno nacional frente a los jueces de lo contencioso administrativo. Fue así de que, en el caso de Sol Pastor, nace a Sol Pastor, en cabeza del suscrito, nos reunimos un grupo de soldados, porque esto no lo podría yo hacer solo, esto lo hacemos en conjunto, pensando todos de que podemos lograr y nace a Sol Pastor acá en el Tolima con 50 soldados. En un momento álgido, donde también le estábamos apostando a llevar un soldado por primera vez a ser eh, concejal en la ciudad de Ibagué. O sea, un tema, yo lo pongo la connotación así, lo sopeso, gremial y político. Se logró llegar con el soldado gracias a la organización, se logró llegar con el soldado por primera vez en una ciudad intermedia a ser concejal, que es el del soldado Lisandro Trujillo, que fue por primera vez concejal en una ciudad como Ibagué. Eso no lo podía entender nadie en el ámbito político, pero nosotros sí lo entendimos y utilizamos allí ese mecanismo militar para crear conciencia en el gremio y en su familia de que se hacía la necesidad de tener también allí una representación política. Entonces, nace al pastor, le apostamos a la política y comenzamos nosotros a visionar con esta organización que puedo decir con mucho respeto frente a las otras organizaciones a nivel nacional, que es una de las mejores organizaciones que se encuentra a nivel nacional, a Sol Pastor. Y ya pues estamos acá liderando, seguimos construyendo, seguimos impactando y esa es la misión que tenemos. Y después de crear la asociación, y digamos lo que ya todos tenían un norte claro, se reconocieron como veteranos, como soldados todos, unieron esfuerzos y visualizaron hacia futuro qué querían como grupo. ¿Cuál fue el primer problema? El primer problema que se puso sobre la mesa de la asociación, y sobre ese problema dijeron, no, hay que ayudar a este compañero sobre esta situación que se le está presentando. ¿Nos puedes comentar cuál fue esa primera situación que ustedes resolvieron como compañeros veteranos? De todos estos problemas que tú dices, que tenemos nosotros los soldados, uno de los problemas más difíciles es que llevando yo como segundo semestre o tercer semestre pues, de derecho, venga el soldado a decirle tengo esta necesidad, necesito que me la solucione sin ser uno todavía abogado. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se come esto? ¿Cómo hago para ayudarle? ¿Cómo hago para solucionarle? No es fácil uno en segundo semestre y que le pongan un proceso de un abogado litigante ya, ¿sí ve? Esa es la dificultad más difícil. Mire, yo puedo ser, lo digo también con mucho respeto y la humildad del caso, de los soldados abogados que más tienen acciones de tutela
en Colombia. Yo creo que yo estoy llegando ya por allá a las 600 acciones de tutela, porque fue el mecanismo que me dio a mí, antes de ser abogado, el mecanismo que me dio a mí la solución a todos esos problemas. ¿Y cuáles problemas? ¿Qué llega el soldado? El tema de la junta médica, el tema de poder solucionar las cesantías definitivas, que es lo que le queda a uno al momento de retirarse. El tema del subsidio familiar, que son, digamos, temas que es de relevancia e importancia y que lo puede hacer es un abogado ya titulado, y a mí me tocaba utilizar ese mecanismo de la acción constitucional. Por eso me volví, digamos, constitucionalista, porque el tema de las acciones de tutela es más constitucional que realmente legal. Entonces, ese es un tema muy fundamental y que me tocó a mí como aprendiz hacerlo, modificarlo, estructurarlo y aplicarlo. Y actualmente es de lo que más me da a mí, digamos, victorias en el ámbito jurídico. Eso puede ser, digamos, lo más relevante para el gremio. Y otro tema que de pronto nosotros no preveímos antes de la organización. Estas son organizaciones sin ánimo de lucro. Y al tratarse de sin ánimo de lucro, pues uno dice, no, acá no podemos pedir plata. Entonces entendimos de que esto no funciona sin plata. El soldado que tiene una necesidad y que viene a uno y que toca solucionarle. ¿Y cómo se soluciona? Con dinero. Entonces, sí es necesario que para poder abrir las puertas de Sol Pastor al público, poner una cuota de sostenimiento. Entendimos eso. Y llegarle al soldado que viene a buscar de que le mejoremos su salario y pedirle plata, pues eso contrasta realmente con lo que se quiere. Allí es difícil de hacerle creer al soldado de que también tiene que poner una cuota si quieren que esto funcione. Mire que yo lo tomo como, yo pongo la parte intelectual, pongo mi tiempo, pongo muchas cosas como estar con mi familia, como estar con mi hija, pudiéndolo estar a favor del gremio, pero también ustedes tienen que apoyar esta causa. Y si lo logramos hacer entre todos, vamos a para adelante. Claro, sí. Cuéntanos de esa gestión que benefició a alrededor de 1.200 soldados con el tema de las pensiones. ¿Cómo se siente lograr algo así? Pues porque un lapso de tiempo importante no se había logrado. Nosotros desde Azolpastol, desde este liderazgo, hemos logrado muchas cosas. Le voy a resumir tres cositas rápidamente. Una, cuando iniciamos Azolpastol, recogimos una cuota y apoyamos, hizo como se pidió una donación de meros soldados. Identificamos, caracterizamos una familia en Ibagué porque tenemos soldados en todas las comunas y en todos los barrios. Caracterizamos una familia de escasos recursos y logramos hacerle una vivienda a esa persona y la entregamos un 24 de diciembre del año 2021. Esa es de las cosas más significativas que hemos hecho en la parte social. Esto nos ha dado pie para seguir pensando en grande. Mire que hay lo que se llama el Consejo de Veteranos. Hace 2 años yo postulé mi hoja de vida y logramos ganar esas elecciones como consejeros ante el Consejo de Veteranos por el rango de los soldados profesionales e infantes de Marina profesionales con asignación de retiro y pensión. Y una de las banderas de nosotros era que se les reconociera, porque creemos de que los soldados voluntarios es la esencia de nosotros. Yo fui soldado voluntario y hice la transición a soldados profesionales, pero más antes de mí venían unos soldados voluntarios que siempre fueron voluntarios y fueron pensionados como voluntarios o que el salario de ellos es de un cabo segundo porque no había normativa que así lo estipulara, que para ellos había pensión. Entonces, al crear esa normativa, esa 1979, que era la ley del veterano, dejaron ese cúmulo de soldados voluntarios por fuera del artículo 23, que era el que mejoraba la pensión económicamente de estos soldados. Solamente se le mejoró a los soldados profesionales, más a los soldados voluntarios no. ¿Por qué? Porque las personas que hicieron esta normativa tuvieron una muy buena intención, pero no conocían del tema de los soldados. Seguramente hubieron otros rangos allí que realmente no conocían al soldado, cómo era la denominación de ellos. Esa bandera la llevamos nosotros y logramos en reiteradas ocasiones llevar allí a las reuniones con el ministro de la Defensa, con la viceministra para el GC, con los ministros de Hacienda, porque esto tiene, digamos, uno pone el problema y tiene que poner la solución. En reiteradas ocasiones se llevó allí ante estos, digamos, los que tienen la posibilidad, tanto política y fiscal, de que se diera, de que esos 1.200 soldados voluntarios
mediante una normativa tipo decreto, se les reconociera también esa mejora de esa pensión, porque ellos estaban devengando un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces no había esa compensación entre soldados, hicieron lo mismo, también fueron al conflicto, también comían jamoneta, también comían arepa, también se hacían picar de los zancudos, pero devengaban, al final no había ese equilibrio y esa igualdad en la pensión. Se hizo esta gestión, esto no lo hice yo solo, esto allí también hubieron otras organizaciones que estuvieron allí queriendo de que eso se diera, inclusive hubieron vías de hecho por los mismos soldados en donde se pararon frente al Ministerio de la Defensa haciendo esta reclamación. Con todo y esto se logró, gracias a todo este esfuerzo, expedir por parte del Gobierno Nacional el decreto 1439 del 29 de noviembre del 2024, en donde se le reconoce esa mejora en la pensión a 1.200 familias de soldados voluntarios. Estos soldados ya están por allá sobre los 50 y pico de años y qué bien le cae que mejoren su calidad de vida, y esto lo logramos gracias a el Consejo de Veteranos y a nosotros llevar esa bandera de liderazgo y ser insistentes hasta que esto se diera. Eso es lo que les puedo decir con relación al tema del decreto de los soldados voluntarios. Qué bueno, muy excelente trabajo. Hay un tema que me asalta en este momento, una pregunta que me asalta después de todo lo que nos has comentado, y es que siempre has estado hablando de los equipos de trabajo. Es una característica bien marcada de un gran líder. Pero ¿cómo pasas cómo logras pasar de ser un soldado que recibe órdenes en el campo de combate, y cómo pasas de ser un soldado que trabaja en un dispensario, también cumpliendo misiones, cumpliendo órdenes, a ser un líder que habla de nosotros, trabajamos? Cuál es esa característica que encuentras y que te lleva a ser ahora líder de otros soldados, veteranos, lógicamente? Yo siempre lo estipulo de una forma que es la necesidad la que nos lleva a nosotros a esto. Mire que si no hubiera esa necesidad, simplemente nosotros nos retiramos, vamos a disfrutar ese tiempo que no tuvimos y que perdimos por el tema de estar en la institución, y ya, vamos es a divertirnos y aprovechar estos tiempos con la familia o con los seres queridos. Lastimosamente no es así. Se hace una necesidad de que se restablezcan muchos derechos del gremio, y allí que casi que eh, obligatoriamente tiene que nacer estos liderazgos, y por eso es que hacemos liderazgo nosotros, y no ha sido difícil. Efectivamente, uno sabe cuando está en la institución cuál es el tema de los rangos y a qué tiene que estar superditado, ¿sí ve? A órdenes siempre, y hasta el general más antiguo tiene que rendirle pleitesía o órdenes a quién, al presidente de la República. Entonces acá siempre estamos en una jerarquía de rangos, y nosotros los soldados sabemos muy bien eso y siempre cumplimos a cabalidad. Pero ya cuando nos retiramos, esto es la convicción y la necesidad que tenemos nosotros, la conciencia de crear, de que tenemos que generar esos nuevos liderazgos para que se sanen todas estas situaciones que tenemos nosotros anormales frente a las necesidades que tenemos en mejora salarial, prestacional y de muchas situaciones que tenemos como gremio. Entonces, eso es lo que hoy básicamente nos tiene acá liderando, y que, pues, si me preguntan si ha sido difícil, sí, en algunas ocasiones ha sido difícil, pero que tomamos ese reto y lo estamos cumpliendo al pie de la letra. Y allí quiero preguntarte algo como muy rápido. ¿Qué es lo más difícil de liderar una organización de veteranos? Lo más difícil, John, diría yo, de que efectivamente hacer creer al gremio, o no creer, que se concienticen, porque eso de creer yo creo que no cabe acá, que se concienticen de que debemos de girar en torno a un liderazgo, que debemos de girar todos en un bien común. Eso es lo más difícil, hacer pensar, que el soldado piense como nosotros los líderes pensamos. Eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque si no pensamos como piensa el líder, seguramente nos vamos a equivocar. Y volver a equivocarnos cada dos o tres o cada nada, eso significa un fracaso que difícilmente hay un retroceso y no nos deja avanzar a nosotros en lo que realmente tenemos visión como líderes, de que por allí se encuentre el destino y el camino para encontrar la mejora en lo que nosotros nos proyectamos. Eso es lo más difícil, hacer que el soldado se concientice de que debe apoyar
el pensamiento del líder. Claro, o sea, seguramente cuando se centran esfuerzos en una visión y una visión centrada en un bien común, que se requiere eso, lógicamente, el apoyo para que se saque esa idea adelante. Dentro de tantas cosas que hemos ido charlando a lo largo de la entrevista, Carlos, nos has hablado pues, ya la audiencia en este momento sabe todo lo que tuviste que vivir en el ejército, en el escenario de combate, en el escenario del dispensario. Luego sales a estudiar, luego estás liderando una organización, pero aún así llevas un matrimonio de 20 años con una hija de 17 años. ¿Cuáles son esas recomendaciones que puedes llegar a darle a otro veterano? ¿Cuál ha sido la fortaleza para moverte en todos esos escenarios y lógicamente tener tiempo para continuar con la unión familiar y proyectar la familia a futuro? Bueno, yo quiero ser jocoso con esto, Samael. Decir por allí cuál es la técnica o la táctica que se utiliza. Obedecer, dicen por allí. Hágale caso a su mujer y verá que perdura el hogar. Pero más que eso, no es fácil y nada es perfecto. Nada es perfecto. Acá el que diga que un hogar de 5 años en adelante, diría yo, ¿cómo se consolida? Esto se consolida porque somos seres humanos, somos seres sintientes y esto se consolida es todos los días levantándose y ordenando la casa, diría yo, no siendo machistas, ¿no? Porque acá esto genera en la actualidad un equilibrio y la esposa tiene un rol importantísimo. Yo creo que es el centro de un hogar. Este mensaje se traslada a todos los días que yo recibo acá alguna falencia en algún hogar de nuestros veteranos y es de a veces de saber entendernos para que esto sea duradero y no haya una ruptura que impacta directamente a quienes, a nuestros hijos. Entonces hay que mirar todo esto. Yo más que ser abogado, me volví un psicólogo acá con nuestros veteranos porque uno de los fenómenos que tenemos nosotros cuando nos retiramos es la separación, cualquier cantidad de separaciones. Yo podría decir acá, para ganarme los pesos puedo separar cada vez que me antoje porque eso me entra dinero, pero no es así. Debemos de mirar cuál es, digamos, el por qué y entrar a ver si hay solución, ser prácticos y poder conciliar. Si hay conciliación, podemos seguir adelante. Recuerde que nosotros salimos de la institución 20 años, la esposa ha estado sola allí por todo este tiempo y venir de un momento a otro a cambiar el televisor de la novela, pues eso genera un conflicto y es de entendimiento, de poder ponernos en condiciones de ella y también de nosotros. Eso para que haya un equilibrio en el hogar y pueda persistir. No es fácil, no es fácil porque eh, efectivamente sí está ese fenómeno, pero en el caso concreto yo lo he sabido, el tema de haber durado 10 años en patio, lo he sabido balancear y pues conjugo el trabajo mío con el tema del hogar y lo he podido sacar adelante. Mira que son consejos jocosos, pero sabios. Jocosos, pero sabios. Y varios veteranos lo han dicho. No solo tú, muchos lo han dicho. En Colombia y en México, ¿no, Sama? Han recabado ese consejo De alta graduación militar, tipo general, a soldados pasando profesionales. todos los niveles de grados en la actividad. Así es. Una pregunta de visión de futuro. ¿Cuál es tu sueño más grande para los veteranos de Colombia y cómo te ves en 10 años? Mire, no sé si ustedes vieron una entrevista que está viral por la W Radio esta semana, en donde estuvo el actual ministro de Justicia, el doctor Eduardo Montealegre, que fue fiscal general de la Nación, que ha sido magistrado de las altas cortes, entre ellas la Corte Constitucional. O sea, es una persona muy preparada y tuvo una controversia con el doctor Mauricio Gaona. Mauricio Gaona es un constitucionalista, dícese de que es hijo de uno de los magistrados que murió allá en el año 85 por la toma guerrillera del M-19. Es una persona muy intelectual y yo acojo esa recomendación que él hace y debemos de acogerla nosotros como colombianos. Él dice que el próximo presidente de Colombia debe ser una persona muy intelectual, muy inteligente y que no la tiene fácil. ¿Por qué? Porque es que si usted me pregunta a mí qué queremos hacia futuro, yo tuve la oportunidad porque terminé una maestría y tuve la oportunidad de estudiar en una universidad en España al inicio de este año, que estaba terminando la maestría. Se llama la Toledo, La Mancha, se llama la universidad, se llama
Castilla-La Mancha se llama la universidad, y allí nos dieron unas clases magistrales en donde se habla del tema de la tecnología, tema de la inteligencia artificial, y nosotros como Colombia no estamos preparados para la entrada de esa nueva era en la inteligencia artificial. Entonces, si usted me pregunta cómo quiero yo a futuro de que esto funcione, pues si yo me fuera a esas clases magistrales y a lo que dice el doctor Gaona, pues seguramente estamos lejos de alcanzar ese objetivo, muy lejos desde el Estado y cómo está el sistema, pero manejémoslo en las realidades. Yo quisiera que desde los hijos de nuestros veteranos se preparen para afrontar una mejor vida, una mejor calidad de vida, que aprendamos de que en la academia está a salir de la ignorancia, no está desde un celular, no está desde crear contenido, que es la actualidad, no está desde otras ambiciones que nosotros la vemos para querer recibir un beneficio económico, está desde la academia, está desde el aprendizaje, desde la educación, desde generar empleo. Nosotros debemos de comenzar a generar empleo y esto lo hacemos en conjunto. Entonces, yo sí veo un panorama de que los veteranos pues podamos, mediante la parte organizacional, desde la parte también, aquí hay que mezclar porque lastimosamente el primer poder político es la política, desde la política, pues se haya una estructura para poder hacer nuestras reclamaciones y que en algún momento de la vida, no muy lejano, pues podamos llegar a llenar todos estos baches de lo que nosotros hemos luchado siempre, en que el soldado profesional activo, hablando de los activos, termine este conflicto interno armado y seamos profesionales. Desde la escuela de soldados profesionales se le infunda al soldado de que debe capacitarse para que al final de la carrera de los 20 años no salgamos nosotros con esa ignorancia de enfrentar una civil muy difícil porque ya los muchachos y los jóvenes que vienen ahí nos dan sopa y seco a nosotros en el tema académico. De allí, entonces, creemos de que esa familia vaya mejorando en todos los ámbitos y seguramente hayan unas generaciones prósperas para nuestro futuro. Es lo que yo creo con nuestros veteranos y sus familias. Bien importante el tema. Y mira que el alcance de estas palabras que estás pronunciando le llega a cientos y seguramente a miles de veteranos que se conectan a escuchar el podcast de Tras la Armadura y escuchan estas recomendaciones que estás dando allí. Seguramente desde que se creó la fundación hasta el momento, has tenido la oportunidad de ayudar a muchos veteranos en diferentes escenarios y conoces de situaciones reales y de las luchas que viven los veteranos en el proceso de la transición. Aparte de estas recomendaciones que has dado en este momento, ¿qué le podrías decir de pronto a esos veteranos? Ya aquí no medían grados, ¿no? Aquí ya no se habla del veterano soldado, del veterano oficial, del veterano suboficial, no. Estamos hablando de esa masa crítica que se llaman veteranos. ¿Qué recomendaciones, digamos lo que soportado en todo lo que has conocido y le has escuchado a los veteranos en sus procesos de transición? ¿Qué recomendaciones le das a ese veterano de hoy que de pronto está pasando por dificultades en entender ese cambio? Y si me explico con el tema, quisiera que de pronto echaras atrás un poquito la memoria y trataras de recopilar todas esas historias que han llegado a tu organización, a la asociación, y le recomendaras algo a nuestros veteranos que están de pronto en momentos difíciles de transición. Lastimosamente, mirándolo desde los rangos, digamos, el porcentaje es mínimo con relación a cuando se hace la transición. Hablo de los suboficiales y de los soldados más que todo, que lleguen a generar una capacidad de poder solucionar muchos de los baches que tienen, de que esa transición se dé, de que ustedes quieren, pues acá, em, ponerla de presente. En la realidad, realmente yo diría que el 1% hace esa transición como uno quisiera, el resto no la hace. Entonces, yo lo que les puedo decir realmente de la transición que se debe hacer es que crean en ustedes, de ahí parte todo. Crean en en lo que están pensando, simplemente que no se queden en un pensamiento, materialícenlo. Yo lo hablo desde la experiencia, desde lo que me ha tocado.
Mi primer semestre de derecho yo lo pagué con una tarjeta de crédito, que fui y la saqué porque yo no tenía, como soldado, no tenía porque tenía un descuento en el banco, porque tenía que no podía. Nosotros los soldados nos sacan del ejército, nos dan la resolución de asignación de retiro y nos baja el 50% de lo que veníamos devengando en actividad. A ver, si estamos en una sociedad en un estrato 2 o 3, pues nos tocaría bajarnos a un estrato 1 para poder otra vez cumplir. Eso no lo ve el Estado, no lo está mirando. Entonces, con todo y eso, yo tomé la decisión de ir a hacer un crédito para pagar mi semestre. O sea, no piensen que entonces me tocó ir a hacer un crédito y no, yo no quiero hacer un crédito. No, háganlo, háganlo porque acá está el ejemplo. Mire, yo lo hice y lo hice en el segundo semestre también, renovar ese crédito y ir a pagar, ir a capacitarme y pagar por capacitarme. Entonces, hoy está demostrado que sí valió la pena. Entonces, esa es la invitación. Háganlo, no se queden cortos. La vida es una sola, no hay dos vidas. Y si no es en esta vida, pues no pretendan que haya otra vida para que hagan lo que mejor les apasione y lo que mejor les guste. Carlos, tú sigues siendo fiel a todas esas historias que hemos traído aquí atrás la armadura de soldados profesionales y de patrulleros que terminan trayendo esa sabiduría y esa inspiración potente que queremos mandarle a los veteranos. Voy a hacerte dos preguntas en una, Carlos. ¿Qué libro le recomendarías a un veterano que está buscando reinventarse? Y si hay alguna frase o pensamiento que te mantiene motivado cuando las cosas se ponen difíciles, que días difíciles tenemos todos los seres humanos sin importar a qué nos estemos dedicando. Mire, yo he mirado dentro de todos los libros que, pues, que le toca a uno leer o que le apasionan. Hay un libro de pronto en la carrera del derecho que lo invocan mucho de un autor que es Platón, el libro de las cavernas. Los invito a que lo lean. Y allí que se puede replantear usted cualquier persona, no solamente nosotros los veteranos, cualquier persona que sí se puede salir adelante. Y el mensaje que deja este libro es que habla de unos cavernícolas que están por allá metidos en una cueva y que tienen una puerta grandísima para salir, pero esa cueva allí está con una luz y cada vez que se mueve, ven la sombra y se asustan con la sombra y no son capaces de salir. Y están condenados allí de por vida solamente por eso, por la sombra. Entonces, con una puerta grandísima, esa es la puerta. Tiene que tomar la decisión si se deja asustar de la sombra o sale. Y los que han salido somos, en el caso del suscrito, que somos capaces y creemos de que sí podemos. El resto está ahí todavía asustado por la sombra y no van a salir con la puerta grande para que puedan salir. No están encadenados, están libres. Entonces, ese es el mensaje que le dejo a todos los veteranos, hombres y mujeres, el día de hoy. Y es un mensaje que viene de siglos atrás, ni siquiera de decenas de años, de siglos atrás. Y en ese momento alguien ya lo estaba poniendo de presente. Y año tras año, centuria tras centuria, las cosas las siguen colocando de presente. Ahí es que salir. Clave ese punto, Carlos, muy agradecido. Después de todo esto que hemos hablado, después de todo esto que hemos hablado, campesino, soldado regular, soldado profesional, dispensario, estudios, familia. Es una gran historia, ¿no? Hoy 2025, ¿cómo, cómo se ve, Carlos? ¿Cómo se ve usted hoy 2025? ¿Cómo se proyecta ante el mundo después de todo eso que se ha pasado? No podemos parar y no tenemos techo, es lo que yo puedo decir. Seguimos trabajando. Uno quisiera, yo decía cuando salí de la academia de estudiar derecho que iba a parar. Tenía una edad, pues, después de los 40, ya estudié derecho, amo el derecho, pero imagínense que salió para hacer la maestría y me presenté a la maestría y me aceptaron y ya terminé la maestría. Y yo podría decir acá, no quiero estudiar más, pero puede suceder de que no hay un soldado que sea doctor en este momento en derecho, porque no lo hay, no, o no lo conozco. Hay magíster, así como yo, poquitos, yo creo que por ahí 3 o 4 a nivel nacional. Y seguramente, pues estamos preparados para lo que el destino nos ponga, para los desafíos de la sociedad, para los desafíos de los veteranos. Nosotros queremos muchas cosas, entre ellas después de 40 años que lleva este grupo poblacional vulnerable que son los soldados,
que nació allí en el 85. Queremos llegar por primera vez al Congreso de la República, al Senado. Yo he puesto a consideración la hoja de vida a todos los veteranos y sus familias, a las familias de los activos, para ver si llegamos en el 2026. Y sé que se tiene la convicción, así como hemos hecho todo esto, seguramente lo vamos a hacer en el 2026 para llegar al Congreso de la República con un soldado senador. Dios mediante, y a eso le apostamos y seguramente esto se va a dar. Ese es una de los objetos a corto plazo, entre otras situaciones que tenemos a corto, mediano y largo plazo. Carlos, sí, increíble, increíble tu historia. Nosotros entre la armadura tenemos 3 líneas rojas que creo que cumplimos contigo también. No discutimos sobre política, no debatimos sobre política, no debatimos sobre religiones y no hablamos en contra de las instituciones. Tenemos claro que el camino inspiracional que tú nos muestras hoy es un camino gremial con las proyecciones que tú tienes, de las cuales estamos 100% seguros que la vas a lograr porque has hecho la tarea desde las bases y vas muy fuerte y nos alegra mucho. Te damos las gracias en nombre de los veteranos, veteranos en general, veteranos de las Fuerzas Armadas, de las diferentes jerarquías, por tu historia, por tu inspiración, por tu trabajo. Este tipo de trabajos sin ánimo de lucro no tienen fondo, porque las necesidades son tan, tantas, tan grandes, tan profundas que ojalá hubieran muchas más personas, muchas más asociaciones pudiendo ayudar y aún así continuarían las necesidades. Carlos Lozano Leal, muchísimas gracias por mostrarnos que la verdadera misión de un soldado puede continuar de maneras que nunca imaginamos. No, muchas gracias Totalmente. sí, Samael. No, estaba afirmando lo que dice John, me uno totalmente a esa afirmación. Muchas gracias a ustedes, Samael y a John por la invitación y pues de tenernos en cuenta en este gran programa. Yo soy de los que pienso que sería feliz viendo a un soldado allá en un ministerio, siendo ministro de Defensa, viendo un soldado o un hijo de un soldado o de un veterano siendo un magistrado de las altas cortes, viendo un hijo de un veterano, de un soldado allí en el Congreso de la República y ocupando realmente puestos de relevancia para ayudar en este sistema democrático, porque yo creo que tenemos esos galardones para llegar allí como gremio poblacional vulnerable. Muchas gracias. Yo. Sí, a ti, Carlos, y esos objetivos se construyen. Esos objetivos se construyen, se visualizan y se construyen, y creo que se está haciendo la tarea. Se está haciendo la tarea, estás haciendo la tarea de visualizar el futuro y de irlo construyendo, y cuentas con el apoyo de nosotros, los veteranos. Nos reconocemos como veteranos sin distingo de grados ni absolutamente nada. Nos reconocemos como veteranos y reconocemos liderazgos, proyectos de cualquiera de los escenarios que venga, y que estoy seguro que nos agremian, nos agrupan y nos reconocemos entre veteranos. Seguramente en la medida en que lo sigamos haciendo, vamos a ser un, un grupo muy fuerte y lograremos cumplir esos sueños. A todos los que nos están observando, que nos están escuchando, que nos ven en YouTube, Spotify, que nos acompañan en Instagram, les recordamos que somos @tras la armadura. Nos pueden encontrar así en nuestras redes sociales. Los que nos visiten en YouTube, les pedimos de pronto que cuando vean el video aprovechen y se suscriban al canal, que la compañía y el apoyo de ustedes es bastante importante en la medida que el algoritmo de YouTube nos puede seguir enviando a donde están otros veteranos y nos podemos ir acompañando con nuestras historias. Muchas gracias. Comenten qué les inspiró, qué fue lo que más les inspiró de la historia de Carlos y si conocen veteranos que necesitan escuchar esto, compártalo, deje sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio, Samael. Gracias, John. Próximo episodio. Chao, chao. Chao, Carlos, Chao, Hasta Carlos. cuídate. luego. Que se Todo bien. bien. En las sombras de la guerra y el dolor se levantan héroes sin